El latín, una lengua que floreció hace muchos años en la antigua Roma, sigue siendo relevante hoy en día. Sus palabras que usamos cotidianamente como en el arte, en la ciencia y en otras partes de nuestra vida cotidiana. Aquí podemos apreciar imágenes de manuscritos latinos antiguos, gráficos que muestran el árbol lingüístico donde el latín es la base de las lenguas romances como el español, francés, italiano, etc. El latín clásico es la forma de latín escrito que muchos tuvieron que aprender en la escuela, que se muestra magníficamente en las obras de Cicerón o de Virgilio. Pero incluso entonces la evolución del latín, por supuesto, no había terminado, ya que el Imperio Romano duró en el oeste durante 500 años, medio milenio, y sabemos que puede pasar mucho en tanto tiempo. Solo tenemos que ver lo diferente que sonaban las lenguas europeas hace 500 años de hoy. Y así, el latín clásico evolucionó lentamente hacia el latín tardío, que puede definirse como una forma de latín escrito más simplificado, que se utilizó desde el tercer siglo después de Cristo en adelante, hasta alrededor del año 900 después de Cristo, pero más sobre eso más tarde. Así que ya vemos que cuando decimos latín no es tan fácil, porque, al igual que cualquier otro idioma, el latín en sí se desarrolló a lo largo de los muchos siglos en que se utilizó como el idioma oficial del Reino Romano. En este documental exploraremos cómo las palabras latinas han evolucionado y moldeado el lenguaje moderno, dividiéndolo así en 3 campos esenciales: las artes, las ciencias y las tecnologías. Música, del latín música, derivado del griego mousik, el arte de las musas. Escultura, del latín sculpere, que significa esculpir. Drama, del latín drama, tomado del griego drao, que significa hacer o actuar. El arte encuentra en el latín una fuente inagotable de vocabulario, tomando como ejemplo la música, que originalmente significaba el arte de las musas, y es el término universal para las melodías que trascienden culturas. Las esculturas clásicas como el David de Miguel Ángel y los manuscritos musicales como las partituras de Bach representan ideales filosóficos y emocionales que siguen siendo fuentes de inspiración hoy en día. Reflejan la riqueza cultural de sus épocas. El latín fue la lengua oficial del Imperio Romano, y luego se convirtió en la lengua franca de la Europa medieval y renacentista. Muchos términos artísticos y técnicos se originaron en el latín. Claro, la palabra pintura proviene del latín pingere, que significa pintar. La palabra escultura proviene del latín sculptura, que significa obra de arte esculpida. La teoría y la crítica del arte también se han visto influenciadas por el latín. Muchos de los términos y conceptos que se utilizan en la teoría y la crítica del arte provienen del latín. En ingeniería adoptaron términos latinos para describir palabras avanzadas. Por ejemplo, la palabra circuito significaba camino circular, pero hoy en día es utilizada para referirse a sistemas eléctricos complejos. Por ejemplo, como se puede apreciar, los diagramas de circuitos, imágenes de laboratorios y equipos tecnológicos modernos. Son las palabras seleccionadas. Por ejemplo, biología, del griego bios, vida, y logía, estudio, adoptada por el latín científico. Química, de alquimia, que pasó del árabe al latín medieval. Y por último, medicina, directamente del latín medicina, que significa arte de curar. Latín es indispensable para las ciencias y un gran ejemplo son las palabras biología y química, lo cual demuestran que la ciencia está muy ligada al latín. Aquí podemos apreciar un microscopio, experimentos químicos y libros científicos antiguos. En estas imágenes también podemos apreciar palabras desglosadas con su morfología que contienen su prefijo, su raíz y su sufijo, que juntas van a revelar el significado de la palabra y su contexto también va a definir este dicho significado. Y no solo es un idioma del pasado, sino que es un puente que conecta la antigüedad con la modernidad. Es una herramienta que da términos a la artística, al técnico y a la científica. El latín, la lengua de los romanos, ha dejado una huella indeleble en nuestras lenguas modernas.
Palabras como tecnología provienen del latín technologia, que significa arte o habilidad, así como también la música, que es música, se refiere a las musas, y medicina proviene del latín medicina, que significa arte de curar. En el arte, la arquitectura y la escultura clásicas siguen influyendo en nuestras creaciones modernas. En la tecnología, la informática y la ingeniería se basan en principios y conceptos desarrollados en la antigüedad. En cambio, en la ciencia, la biología, la química y la física se fundamentan en descubrimientos y teorías formuladas por algunos de nuestros millones de científicos antiguos. Así que recuerda que cuando uses estas palabras como tecnología, música o medicina, recuerda que estás utilizando un pequeño fragmento de nuestro mundo antiguo que sigue y esperemos que siga vivo en nuestras lenguas. El latín es una lengua que ha trascendido con el tiempo y sigue influyendo en nuestra cultura y nuestra forma de comunicarnos. Las investigaciones en la lengua del latín nos han permitido darnos cuenta de cómo una lengua puede influir tanto en el conocimiento, por lo cual su estructura morfológica también nos da a entender no solo cómo ha evolucionado, sino nos ayuda a comprender mejor el significado de las palabras que usamos día a día. Es una clave para comprender la evolución y la adaptabilidad del lenguaje. Las raíces latinas enriquecen nuestro conocimiento en campos como el arte, la tecnología y la ciencia. Investigar en latín nos ha permitido conocer varias áreas del conocimiento, al igual que entender sus palabras. Hemos aprendido que su estructura morfológica no solo nos ayuda a entender su evolución, sino nos ayuda a comprender el significado de palabras que utilizamos día a día de manera cotidiana. También en este proyecto hemos apreciado el latín no como algo arcaico, sino como una influencia activa en nuestro vocabulario moderno.